Hola, mi nombre es Estela, soy estudiante embajadora de la Universidad de Cundinamarca de nacionalidad mexicana y a continuación les voy a mostrar un testimonio de internacionalización. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Hortensia Juan Diego Patiño, tengo 22 años y soy de nacionalidad mexicana. Soy estudiante de intercambio en la Universidad de Cundinamarca y actualmente estudio en el Tecnológico Nacional de México en Celaya. En México yo cursaba la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y aquí en Colombia estoy retomando mis estudios como estudiante de licenciatura en Administración de Empresas. Los requisitos que tuve que cumplir para hacer este intercambio fueron los siguientes. Primero, tener un promedio mayor a 85. Tener un currículum en el cual destacar aspectos importantes como son los académicos, culturales y deportivos. Tener un nivel de inglés B1 y haber realizado un video en el cual destacara los motivos del por qué yo quería estar de intercambio en este país. El plan de estudios no es el mismo, sin embargo es muy similar. Por medio de un proceso de homologación, mi universidad me validará 4 materias que tuve la oportunidad de tomar, sin embargo por decisión propia quise tomar una más. Pero, ¿qué ventajas trae esta movilidad? Bueno, entre las miles que puedo mencionar, considero que las más importantes son, primeramente, que trae un peso curricular muy grande. Después, que uno comparte mediante la interacción con las personas sus tradiciones, su cultura, su música, cosa que considero que es muy importante. Además de que, bueno, 3 aspectos importantes. Uno analiza, compara y contrasta. Entonces eso es lo que estamos haciendo en ambos países. Yo decidí estudiar en Colombia porque considero que es un país que tiene mucho que ofrecernos, además de querer conocer cómo es el nivel educativo y pues combinado a eso el conocer cómo son sus tradiciones, su cultura, cómo es su rumba. Y bueno, entre las aspiraciones que tengo pues está primeramente el ampliar mis conocimientos. Aspectos que puedo recalcar de la Universidad de Cundinamarca sería la investigación, ya que se puede observar en las aulas de clase que los profesores fomentan a sus alumnos este principio y los apoyan y les dan un seguimiento para que ellos puedan ser buenos investigadores. Además, la universidad cuenta con diferentes semilleros, los cuales la herramienta fundamental es la investigación. La diferencia más sobresaliente que puedo notar entre México y Colombia tiene que ver con sus tradiciones, dado que México es un país que se caracteriza por tener diferentes tradiciones, entre las que puedo mencionar tiene que ver con el Día de Muertos, donde las personas mexicanas ofrecemos un día para celebrarlo con nuestros seres que ya han partido, cosa que en Colombia no celebran.
Lo que recomendaría a cualquier persona que tenga la oportunidad de visitar México sería primero que nada que conociera algunos de los muchos pueblos mágicos que México ofrece, además de que vivan una experiencia en la ruta del tequila, ya que como sabemos, el tequila es una de las bebidas más típicas de México, que vivan sus tradiciones, como les puedo mencionar algunas, que es el Día de Muertos, el Día de la Independencia y pues la Semana Santa. Y pues lo más importante, recomendaría que probaran la rica gastronomía, ya que tiene platillos muy ricos como lo son los tacos, las enchiladas, el pozole, y pues que vivan esta experiencia en México.